Josué capítulo 6. Bueno, es una historia que ustedes conocen, la historia de Acán. Pero el capítulo 6, versículo 18 de Josué dice lo que le dice Dios al pueblo: pero guardaos vosotros del anatema, y no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbéis. El versículo 19 dice: mas toda la plata y el oro y vasos de metal y de hierro sea consagrado a Jehová y venga al tesoro de Jehová. Yo creo que todos hemos leído y hemos escuchado esta historia de Israel cuando conquistaron Jericó. Ustedes saben que las ruinas, los muros cayeron. Israel pues tuvo una grande victoria en esta ocasión, y de ahí, de Jericó, se fueron a la otra ciudad. ¿Cómo se llamaba la otra ciudad? Ay. Se fueron a esta ciudad que era más pequeña y sufrieron una grande pero grande derrota. Pero aquí Israel estaba listo, hermanos, para tomar Jericó, y estaba claramente lo que Dios les había establecido, lo que podían tomar y lo que no podían tomar, lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Y tuvieron una grande victoria. Pero después de eso, ¿qué pasó? Vino una derrota. Pero todos sabemos lo que hizo este hombre Acán. Dios les había dicho, lo que leímos, que no tomaran nada, que no tomaran plata, que no tomaran hierro, que no tomaran absolutamente nada, porque todo iba al tesoro de Dios. O sea, iban a ser las primicias de la tierra prometida. Pero vino este hombre y se le ocurrió, tuvo esta idea de agarrar, ¿verdad? Me imagino entró a una casa y vio ahí unos lingotes de oro, vio plata, vio unas monedas, vio un manto babilónico. Dice que lo agarró, lo escondió, se fue a su tienda y allá lo fue a enterrar, cuando Dios ya había dicho que no tomaran absolutamente nada para ellos de la ciudad de Jericó. Yo creo que todos los que estamos aquí, los que hemos sido cristianos por mucho tiempo, hemos tenido en nuestra vida espiritual, hemos tenido muchas victorias, y posiblemente usted ha tenido alguna victoria que ha sido una victoria grande, ¿verdad? Una victoria que lo ha marcado, ¿verdad? De por vida, porque fue algo maravilloso lo que Dios hizo en su vida. Pero después de esa victoria, ¿qué? Después de eso, ¿qué? No se puede vivir toda la vida, hermanos, solamente con una conquista. No se puede vivir toda la vida espiritual, hermanos, solamente con una victoria. Es cierto pues que en el pasado hemos tenido victorias preciosas que Dios en su amor y en su misericordia nos ha dado, ¿no? Pero después de que, hermanos, Israel conquistó Jericó, dice el capítulo 7 de Josué, dice el capítulo 7 de Josué que Josué envió espías, hermanos, a la ciudad de Jai, ¿no? Envió a reconocer la ciudad, y aquellos espías vinieron con un informe, diciéndole a Josué que era una ciudad pequeña, que era mucho más pequeña que Jericó, y que no había necesidad de tomar todo el ejército de Israel, porque la ciudad era pequeña, eran menos los habitantes, y que en realidad era una ciudad muy pequeña comparada pues a Jericó, ¿verdad? Jericó era una ciudad mucho más grande. Pero ya sabemos pues de que cuando Israel, hermanos, ataca Jai,
Dice la Biblia pues de que sufrieron una grande derrota, hasta tal punto que 36 hombres murieron, fueron heridos, dice la palabra de Dios. Y eso fue una derrota tremenda. Nadie, ni Josué ni nadie se esperaba una derrota de esta magnitud. Entonces dice la Biblia que viene Josué, se tira al suelo, ¿verdad? Y empieza a echar ceniza, polvo en la cabeza, los ancianos juntamente con él, y todos llorando y reclamándole a Dios que por qué había sucedido esto, por qué habían tenido esta derrota. Yo creo que también, así como hemos tenido victorias a través de nuestra vida, hemos también tenido derrotas, ¿verdad? Yo he tenido derrotas, ¿verdad? Hermanos, yo empecé mi vida cristiana muy joven, a los 13, ya de los 13 años tengo memoria pues de que yo empecé, hermanos, mi vida cristiana. Aunque no toda mi vida cristiana, pues todo este tiempo fue una vida de consagración a Dios. Tuve mis derrotas, ¿no? Y yo creo que todos nosotros, y si no todos, pues algunos, hemos tenido derrotas en el pasado, ¿no? Y a veces uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta derrota? Y no solamente a nivel personal, sino que a veces han habido derrotas a nivel de iglesia también. Pero yo puedo llegar a la conclusión que cuando hay derrotas, hermanos, a nivel personal, o cuando hay derrotas a nivel de iglesia, es simplemente, hermanos, por el pecado. Dios le dijo a Josué: levántate, Israel ha pecado. Ese era el motivo de la derrota. Ese era el motivo por el cual Israel en esta ocasión no había alcanzado una victoria en esta ciudad que era mucho más pequeña. Y si ustedes tienen abiertas sus Biblias, miren lo que dice el capítulo 7 y versículo 11 de Josué. Miren lo que Dios le dice a Josué, el motivo por el cual, hermanos, Israel había fallado, había sido derrotado. Versículo 11 le dice: Israel ha pecado. Ese era el motivo. Ese era el motivo por el cual Israel había pecado. Había sido derrotado. Yo, hermanos, al leer esto, yo puedo llegar a una conclusión, que nuestra determinación, lo que nosotros determinamos en nuestra vida, eso es lo que va, hermano, o las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, eso va a determinar también nuestra bendición. Lo que nosotros determinemos con respecto a nuestra vida, eso es, hermanos, lo que va a determinar, o ya sea nuestra bendición, y perdonen que se lo diga, o ya sea nuestra maldición. Pero es lo que nosotros vamos a determinar. Entonces Dios le dice a Josué: Israel ha pecado. Versículo 12: y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Por qué a veces Dios permite derrotas? Vuelvo a repetir, porque muchas veces hay pecado. Y el pecado, hermanos, en la vida espiritual indudablemente trae, hermanos, trae consecuencias. Fíjense que solo un hombre había pecado, solo un hombre había fallado, pero, hermanos, de una manera tan tremenda el pecado contaminó a todo el pueblo. Porque cuando Dios empieza a hablar con Josué, le está hablando en plural. No le dijo: Acán ha pecado. No, el pueblo ha pecado, Israel ha pecado. O sea, un hombre que tomó una determinación, hermanos, errónea, eso trajo, hermanos, una maldición tremenda al pueblo de Israel. Hermanos, muchas veces el cristiano, y no voy a hablar de la gente de afuera, voy a hablar a la gente de adentro, que está dentro de la iglesia, que está en Cristo. Muchas veces la persona, el cristiano, hermanos, se puede acostumbrar a vivir en el pecado. Y como cree que está viviendo en el pecado y no ha sucedido nada, no lo han descubierto, no han habido consecuencias, creen que también Dios, hermanos, se va a hacer indiferente a ese pecado. Creen que Dios se va a acomodar a ese pecado. El apóstol Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecado no es un juego, el pecado no es un chiste.
El pecado no es motivo de regocijo ni de diversión. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una ley divina. La gente en el mundo le llama karma. El bien que uno hace, le va a regresar. El mal que uno hace, le va a regresar. Pero la Biblia dice que es una siembra, hermanos, que se va a cosechar. Eso es una ley divina. Eso lo dice Romanos. Hermanos, ¿cuánto cristiano puede creer? ¿Cuánto cristiano puede imaginarse que el pecado que ha cometido no es grave? Muchas veces nosotros, hermanos, y como humanos, como personas, cuando una persona falla, ¿verdad? Qué insensato, ¿verdad? Qué falta de conocimiento, qué falta de madurez. ¿Por qué cometió ese pecado? No se puso a pensar en esto, no se puso a pensar en aquello. Y muchas veces nosotros juzgamos y condenamos a los demás, pero cuando nosotros cometemos un fallo, cuando nosotros cometemos un pecado o un error, creemos que nuestro pecado no es tan grave. Creemos, hermanos, que nuestro pecado Dios lo va a pasar por alto. Como que nosotros minimizamos nuestros propios fallos y nuestras propias debilidades. Como que, hermanos, Dios no le va a dar importancia a lo que yo hizo. Sí, Dios le va a dar importancia a lo que hizo otro, pero no a lo que yo hago o a lo que yo estoy haciendo. El pecado, hermanos, no es un juego. ¿Por qué fue, hermanos, que Dios condenó tanto a los fariseos? Dios o Jesús le dio duro a los fariseos. ¿Pero por qué razón? Porque eran los fariseos los que condenaban a los demás. Eran los fariseos los que señalaban a los demás. Eran los fariseos los que no dejaban pasar ni un pecado a los demás. Por eso fue que Jesús a ellos los condenó más. Porque ese es el pensar, el sentir del ser humano. Cuando otro falla, ¿verdad? Lo criticamos porque no falla o porque no peca igual que nosotros. Israel, le dijo Dios, Israel ha pecado. Cometer un pecado es algo que uno mismo decide. Uno decide si lo hace o no lo hace. Nadie obliga, nadie presiona, hermanos, a un cristiano que cometa un pecado. Nadie lo obliga. Nadie lo está presionando. El que peca, peca porque quiere pecar, no porque lo estén obligando. Y nada puede lastimar, hermanos, más a un cristiano que el pecado. Nada puede entristecer más a un cristiano que el pecado. Nada, hermanos, puede rebajar a un cristiano delante de sus enemigos, hermanos, como el pecado. Por eso, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Tengo que predicar esto porque yo tengo que predicar en contra del pecado. No que todos estén en pecado, pero tengo que predicar. Tal vez como una advertencia, tal vez como una luz amarilla para no seguir adelante. Y nosotros nos tenemos que cuidar, nosotros todos nos tenemos que cuidar del pecado. No porque ya tengo 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 años en el Evangelio, estoy exento de pecar. Cualquiera puede caer. Yo me pongo a pensar en Luzbel, cuando estaba en el cielo, hermanos. Luzbel ni siquiera tenía una humanidad como la nuestra, humana. No tenía una naturaleza humana. Era un ser que vivía en la presencia de Dios, un ser que se desenvolvía en la gloria de Dios, un ser que tenía una comunión con Dios, un ser que, hermanos, dirigía las alabanzas en el cielo. Algo tremendo, era un ser tremendo. Ustedes han leído, hermanos, en Ezequiel, hermanos, la fiesta que hubo cuando Dios lo creó. Los tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Oh querubín grande cubridor. Pero cómo este ser que no tenía ni siquiera una humanidad, una naturaleza humana como nosotros, cómo llegó, hermanos, a rebelarse en contra de Dios, viviendo en la gloria de Dios, desenvolviéndose, hermanos, en la atmósfera divina. Cómo llegó a pecar, cómo llegó a rebelarse. Cuando yo pienso en esto, yo digo, sinceramente, ninguno de nosotros está exento de pecar. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros le cedemos 1 centímetro al pecado, el pecado se va a agarrar 1 kilómetro. El pecado, hermanos, no. El pecado no perdona. No perdona. No podemos suponer, hermanos, que el Dios, este Dios de la Biblia, puede dejar al pecado, hermanos, sin castigo. Dios juzga el pecado.
El problema está, hermano, que cuando el cristiano se acomoda a vivir en ese pecado. Hay personas, hay cristianos que están acomodados en un pecado y tienen la desfachatez, tienen, hermanos, esa falta de temor de Dios que toman Santa Cena. Por eso dice la Biblia: juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por eso hay muchos debilitados, otros enfermos y otros que dice duermen, muertos espiritualmente, porque no toman en serio las cosas de Dios. Quizás alguno puede suponer, tal vez alguien se puede imaginar o puede creer y puede meter en su mente de que Dios no va a juzgar el pecado, de que Dios no va a hacer nada, hermanos, en cuanto al pecado. Pero nadie que tiene un juicio sano, espiritualmente hablando, hermanos, puede concebir a un Dios sin justicia. Dios es justo y Él ha establecido, hermanos, en la palabra de Dios que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Una persona que siembra pecado, ¿qué es lo que va a cosechar? ¿Ah? Una persona que siembra pecado, ¿qué es lo que va a cosechar? Muerte. Muerte. Eso lo dice Romanos. Va a cosechar muerte. Creer que no va a haber castigo para el pecado, eso es como quererse enfrentar. No es como quererse, eso es enfrentarse directamente contra la palabra de Dios. Porque pecar es quebrantar el pacto de Dios. Pecar es pisotear el pacto de Dios. Por eso mire lo que dice el versículo 11. Y aún, le dice Dios a Josué, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. ¿Cuál es la diferencia entre un impío y un cristiano? El impío puede pecar y el impío se puede sentir contento, y mientras más peca, mejor para él. Pero el cristiano no se puede gozar en el pecado. ¿Y sabe por qué? Porque el cristiano tiene un pacto con Dios. ¿Usted sabía que usted y yo tenemos un pacto con Dios? Que hicimos un pacto con Dios. Cuando aquel filisteo salía, hermanos, aquel gigante Goliat salía a desafiar al ejército de Israel, y llegó David al campo de batalla. 1 Samuel capítulo 17. Y dice David: ¿qué le harán al hombre que venciera a este filisteo? ¿Qué es lo que le va a dar al hombre que desafíe a este filisteo y que quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los cuadrones del ejército de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué David habló de esa manera? ¿Por qué habló con tanta seguridad? ¿Por qué habló así? ¿Por qué, hermanos, se animó a enfrentar a aquel gigante? Porque era un hombre que estaba respetando el pacto que Dios había hecho con él. El pacto que él, David, había hecho con Dios. Un hombre que vivía para Dios a pesar de su edad. Un jovencito. Y lo que me llama la atención y me gusta es que nunca dice el gigante Goliat. Nunca mencionó la palabra gigante. Al contrario, decía ese filisteo incircunciso. Porque David nunca vio a Goliat como un gigante. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Aleluya. Que estaba respetando el pacto que Dios había hecho con él. Amén. Por eso el profeta Jeremías dice Dios a través del profeta Jeremías: y haré con ellos pacto eterno. Pacto eterno. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso quiere decir, hermanos, que hay un pacto eterno con Dios, un pacto que simboliza, hermanos, alianza, que simboliza, hermanos, unión. Usted y yo tenemos un pacto con Dios. El día que usted dijo: yo acepto a Jesucristo, y la sangre lo limpió, lo justificó, lo lavó de sus pecados, ese día, ese pacto fue sellado con la sangre de Cristo. Usted pasó a formar parte del cuerpo de Jesucristo, pasó a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Usted se comprometió cuando aceptó a ser hijo de Dios, a obedecer la palabra y a estar dentro del pacto. Por otro lado, Dios se comprometió a ser nuestro Dios, a bendecirnos, a cuidarnos, a guiarnos, a darnos lo que nosotros necesitamos. Porque un pacto tiene demandas y tiene beneficios. En un pacto no solo dame. No, un pacto tiene demandas también. Y en el pacto que nosotros tenemos con Dios hay demandas. Entonces el día que aceptamos,
hicimos ese pacto precioso con Dios. El día que nos bautizamos, que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí fuimos otra vez, ahí se selló ese pacto. Y yo les he dicho en otras ocasiones, y cada vez que venimos los domingos a tomar Santa Cena, estamos reafirmando el pacto que un día hicimos con Dios. Pero muchas veces nosotros mismos quebramos ese pacto. Muchas veces nosotros rompemos ese pacto. Pero miremos lo que pasó cuando Israel, hermanos, rompió ese pacto. En el versículo 11 dice: también han tomado del anatema. Tomaron del anatema. ¿Qué es anatema? Anatema es algo maldito o algo apartado por Dios. Entonces entendamos que así como, hermanos, una decisión que nosotros tomemos, sea buena, puede traernos bendición. Una decisión o una determinación, hermanos, mala que nosotros tomemos, nos puede traer grandes problemas. Mire cómo se le metió, hermanos. Acán arruinó el plan de Dios. Ahora, ¿estaba en la voluntad de Dios que Israel fuera sometido, fuera vencido en esta ciudad Jai? No, esa no era la voluntad de Dios. Dios no se va a quedar de los brazos cruzados cuando una persona, por su falta de temor, hermanos, rompe este pacto y echa a perder el plan que Dios tenía para su vida. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Usted sabe que desde que nosotros nacimos o desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía un plan para nosotros. Y qué triste que nosotros, hermanos, echemos a perder ese plan. Y miren lo que dice el versículo 11: también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Mire todo lo que hizo este hombre. ¿Cuál es el sinónimo de hurtar? Robar. Alguien puede decir: pero yo no soy ladrón. A mí si me dan un vuelto mal lo devuelvo. Y si no me cobran algo, lo voy a pagar. Yo no soy ladrón. Pero lo triste pues es que hay personas que le roban a Dios. Malaquías capítulo 3. ¿Robará el hombre a Dios? Abrieron todos los ojos. ¿En qué te hemos robado? Bueno, ustedes saben lo demás y no es el tema en esta noche. Han robado, dijo Dios. ¿Por qué? Porque estaban robando lo que era de Él. Lo que Él había dicho que era de Él. Por eso entendamos por qué es que muchas veces vienen derrotas a nuestra vida. Porque no, hermanos, estamos acatando la voluntad de Dios. Versículo 11: y han mentido. Pero fíjense que en todas estas, hermanos, Dios no dice mintió, Acán mintió. Está hablando en plural, está involucrando a todo el pueblo. Han mentido. Ya no hace falta explicar mucho de eso. Ya hablé yo el domingo acerca de esto, las cadenas de mentira. Jesús dijo: sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Por esto, dice el versículo 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacerle frente a sus enemigos. Mire, hermano, óigame, usted, hermano, hermana, si hay una necesidad, si hay un problema, si hay una emergencia y le dice: ore por mí, usted está en capacidad de poner las manos y reprender con autoridad. Si viene su esposa, de repente le dice: ora por mí porque me siento mal, usted tiene esa capacidad, esa autoridad de reprender con autoridad. Si viene el esposo, le dice: mira, me estoy muriendo, o esto, reprendeme por favor. No, hay que llamar al hermano Willy, hay que llamar al hermano Lerma, hay que llamar al hermano Asensio, hermano Mauro, que reprendan ellos. ¿Por qué aquí dice: los hijos de Israel no podrán hacerle frente a sus enemigos? Estaban mal, no estaban bien, habían violado el pacto. A mí, si mi esposa me dice: mira, me siento mal, reprendeme, yo le reprendo. Yo sé que algunos de ustedes también. Pero ¿por qué muchos no tienen esa autoridad de reprender y andan buscando a ver quién les reprende? Si como hijos de Dios tenemos esa autoridad. ¿Están escuchando? Yo con solo saber que soy hijo de Dios, eso me da autoridad. Eso me da autoridad, soy hijo de Dios. Pero para que la palabra fluya, para que la palabra tenga su resultado,
Pues mi corazón tiene que estar bien con Dios. Entonces fíjense que van, después de haber pecado, van contra Jai. ¿Y qué pasa? La primera vez que fueron, los derrotaron. 36 hombres dice que hirieron. Yo les dije al principio, hermanos, tal vez como algunos de ustedes, yo he tenido derrotas en mi vida. Yo he tenido derrotas, hay cosas en mi vida que yo no he hecho bien, pero tuve que hacer cambios necesarios para cambiar mi vida, para cambiar mi estilo de vida. Yo estoy por cumplir 70 años, pero usted cree que 30 años atrás yo era así, 40 años atrás yo era así. No, tuve que hacer cambios en mi vida, pero cambios que me han traído, hermanos, bendición. Entonces hay muchos que tienen que hacer cambios en su vida. No todos, porque no voy a generalizar, pero hay muchos que tienen que hacer cambios en su vida. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que según la palabra tenemos que tomar? Miren lo que dice el versículo 13. Levántate. Allá estaba aquel llorando, y con tierra en la cabeza, y los ancianos ahí, y orando ahí. ¿Qué le van a decir tus enemigos? Que nos trajiste por el desierto solo para matarnos aquí. Es que cuando una persona falla, y a saber por qué será, pero cuando una persona peca, cuando una persona le falta a Dios, se hace la víctima. Se hace la víctima. Josué pensó que estaba haciendo lo mejor, haciendo todo un drama ahí, postrándose, echándose tierra. Y le dice a Dios: ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás postrado? Levántate, le digo. No es tiempo de estar postrado, es tiempo de que te pares y que hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios. Levántate. Por eso Dios les dice a muchos en esta tarde o en esta noche que se levanten. Ya estuvo, fue suficiente, ya no más. Mucho tiempo estar postrado, ya es tiempo de que se levanten y que hagan los cambios que su vida necesita para estar siempre delante de Dios. No es cuestión de postrarse y ponerse a llorar, a hacerse la víctima. Es cuestión de pararse, de levantarse. Porque en pecado no vamos a alcanzar victoria. Cayendo en las tentaciones del diablo no vamos a alcanzar victoria. Cayendo, hermanos, en los placeres de este mundo, no vamos a llegar a la victoria. Cuando una persona se levanta espiritualmente, se pone ya en una posición de avanzar. Hay que levantarse. Todo logro comienza con la decisión de intentarlo. Pero si nunca intentan levantarse, si nunca intentan hacer cambios en su vida, entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. La Biblia dice: Dios no va a dejar postrado para siempre al justo. Entonces ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo de levantarse. Levántate. Quizás el mensaje, la esencia del mensaje de esta noche es que en realidad, hermanos, la palabra nos está diciendo que llegó la hora de levantarnos. Usted sabe perfectamente cuál es su relación con Dios y usted sabe perfectamente las cosas que le están afectando. Y que Dios le dice que tiene que hacer esos cambios. Y miren lo que dice el versículo 13. Hay otro cambio, aparte de levantarse, hay otro cambio que hay que hacer. Lo que Dios le dice a Josué: santifica al pueblo. Este hebreo dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que si viene Jesús, yo no voy con él. No, desde ya no lo está viendo, ya no lo está sintiendo, ya no tiene esa comunión con Dios. Entonces tiene que hacer esos cambios. Por eso Pedro dijo, ¿verdad? Dios dijo a través de Pedro: sed santos porque yo soy santo. O sea, estamos tratando y tenemos un pacto con un Dios que se ha identificado como santo. Dios es santo y demanda que sus hijos sean santos también. Por eso es que la santidad es el sello que tienen en el corazón los hijos de Dios. Sin santidad
nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué dijo? Versículo 13. Hay que quitar el anatema. Hay que quitar el anatema. Aquello que no tiene nada que ver con Dios, hay que quitarlo. Debe salir fuera. Y los siguientes versículos cuentan una forma peculiar cómo se descubrió, hermanos, al que había pecado, al que había hecho todo eso. Miren cómo Dios fue revelando. Miren que fue tomada la tribu de Judá. Cuando fue tomada la tribu de Judá, porque imagínense, tal vez un ejemplo, la tribu de Judá estaba compuesta de 100 familias, pero viene Dios y señala una familia, la familia de Sera. Y en la familia de Sera se señaló acá. Ahí está el culpable, ahí estaba el culpable. Y mire el fin tan triste de este hombre. Fue, dice la Biblia, que lo apedrearon. Y después que lo mataron a pedradas, dice que lo quemaron a él, a su esposa, a sus hijos, a los pequeños, hasta las pobres ovejitas, los animalitos. Todo lo que era de este hombre fue quemado, fue destruido. Fue destruido. ¿Por qué? Hermanos, por una mala decisión. Porque él determinó desobedecer a Dios. Y eso le trajo consecuencias terribles, no solamente a él, hermanos, sino que a toda su familia también. Entonces, no importa, hermanos, que el diablo se haya reído de nosotros. Hay que salir de ahí. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero también hay gozo en el infierno cuando un cristiano cae. ¿No creen ustedes que los demonios hacen fiesta cuando un cristiano cae? El diablo se mofa, el diablo se burla. Cuando yo estaba jovencito, me recuerdo que oré por alguien allá en Guatemala, una persona, una hermana, y cuando estaba orando por ella, el diablo se manifestó y empezó a hacer un montón a gritar, y en eso que se calmó, me dice, ay Wilito, me dijo. Y se empezó a burlar, ay Wilito, porque el diablo va mofándose, ¿verdad? Hasta con cariño lo trata uno. Ay Wilito. Cuando estabas, me dijo, cuando estabas sentado allá en el cine, porque yo tuve ese lapso en mi vida, hermanos, el peor de mi vida, un completo impío. En las tardes me iba a los cines. Me recuerdo bien, a las 4:15 empezaba la función. Me iba al cine a ver una película. Ya por ahí por las 6 y algo terminaba rapidito, hermano, para la iglesia, porque a las 7 empezaba el culto, a tocar la guitarra. Yo era parte ahí del grupo, a tocar la guitarra. Y ahí, esa fue la peor experiencia que yo tuve en mi vida, sirviendo a dos señores. ¡Ay, abuelito!, me dijo esa persona ya manifestada. Yo me reía de vos, me dijo, cuando estaba sentado en el cine, y vos te reías de la película, me dijo. Y yo me reía de vos. Vos de la película y yo de vos, me decía. ¿Por qué? Porque así me tenía el diablo. Pero miren ustedes que es que yo le pido perdón a Dios. Iba al cine, salía del cine, ya iba a la iglesia a tocar la guitarra, y como la iglesia era grande, era terminando yo de tocar, qué mensaje ni qué nada, ya me iba para mi casa, ya no me quedaba el culto, ya no me quedaba el resto del servicio, solo a tocar. Y pasé mucho tiempo así, y le pido perdón a Dios por eso, porque esa fue la etapa más horrible de mi vida. Y ahí escondiéndome, que no me mirara. Cuando iba a entrar al cine, viendo primero para todos lados, que nadie me miraba, que me mirara para adentro. Y cuando salía otra vez, con aquel temor de que alguien me fuera a ver. Yo creo que les conté una vez, en una de esas entré, iba al cine, y cuando uno entra ya la película había empezado, y yo todo así,
oscuro. Ahora no me había acostumbrado a la luz, y ahí viendo a ver dónde me sentaba ahí, y vi un lugarcito y me senté. Ahí me senté. Y empecé a ver la película, ya los ojos se me empezaron a acostumbrar a la luz. Cuando voy viendo a la par, porque vi que alguien estaba a la par cuando voy viendo, un joven de la iglesia también. Ahí estaba a la par. Y cuando yo lo vi, yo sentí que el corazón se me paró. Y le digo, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Le digo yo, pues lo mismo que vos, me dijo. Lo mismo que vos. Y todavía le digo, no vas a ser tan malo de ir a contar esto a la iglesia. No, ni vos tampoco vas a contar de mí, me dije. Pero a mí se me arruinó la película, ya ni la entendía. Dice, ¿qué necesidad tiene un cristiano de andarse escondiendo? Eso es esa vida de un cristiano que se anda escondiendo. Eso es lo peor que puede haber. Por eso donde uno anda, usted ande como anda aquí en la iglesia, ¿verdad? Así como anda aquí en la iglesia, así anda en cualquier lado. Yo puedo andar en la calle, puedo andar con mi esposa, y así como somos aquí, así somos en cualquier lado. Porque tenemos que ser conscientes que tenemos un pacto con Dios. Estos pactos o estos cambios que yo les digo en esta noche, hermanos, nos van a hacer, hermanos, llegar a la victoria. Tal vez donde antes teníamos derrota. Por eso dice ahí el versículo, ¿hasta qué? Bueno, hasta que nos levantemos, hasta que nos santifiquemos y hasta que quitemos el anatema de nuestra vida. Su decisión determina su bendición. Nadie más. Su decisión determina su bendición. El libro de esta ley, o el libro de esta ley, nunca se apartará de tu boca. ¿Quién dice eso? Dios. Antes de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces, no es Dios, entonces harás prosperar tu camino. Entonces, ¿quién es el que nos prospera? Dios no va a estar prosperando a alguien que esté en pecado. Dios no va a prosperar a alguien que está, hermano, rompiendo el pacto. Porque entonces dice, harás prosperar tu camino. Cuando el libro de esta ley no se aparte de tu boca. Cuando meditemos de día y de noche en esta palabra, entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. ¿Por qué es que muchas veces las cosas no salen bien? Porque muchas veces uno hace planes y no le salen bien. Porque anteriormente uno ha tomado determinaciones que no son de bendición. Entonces, como cristianos hay que hacer cambios en la vida. Tenemos que hacer cambios. Entonces, que Dios nos ayude, porque lo voy a repetir. No porque tengamos años de estar en el Evangelio estamos exentos de un pecado. No, tenemos que pedir a Dios que nos guarde, que nos proteja. La tentación, ahí está todos los días, todos los días. Jesús dijo, ¿verdad? En el Padre Nuestro, y líbranos del mal, dijo. ¿Por qué? Porque hay un mal que nos acecha. Hay un mal que nos rodea todos los días, en cualquier lado. Hay un mal que nos rodea. Pero que Dios nos ayude a mantenernos. Porque yo creo que si estamos aquí en esta noche es porque nuestro deseo es ser fiel a Dios y vivir para Dios. Y que Dios nos ayude a mantenernos en ese deseo, en esa posición de fidelidad. Pero si alguien cayó, bueno, dice la Biblia que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero el levantarse es de uno. Dios le dijo a Josué, levántate. ¿Qué estás haciendo postrado? Levántate. Para empezar otra vez, levántate. Bueno, que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga este mensaje. Amén.